Hay un nuevo orden mundial y en el arte de la guerra, Trump acaba de cambiar las reglas. Europa, resuélvete. Nosotros vamos a defender a América y replegar, reposicionarnos en el Caribe y en las Américas, el Canal de Panamá, Groenlandia, Venezuela, para nosotros, los territorios, y estoy probando cuánto poder puedo tener en los territorios con el caso de la ley promesa que estoy apelando ante los tribunales federales. Es decir, cuánto poder tiene el presidente sin necesidad de acción congresional es la nueva estrategia de Donald Trump. Con nosotros, Lajos Sasdi León Borja, profesor, experto en estos temas. Hoy creo que hay demasiado de qué hablar. Sé que hay mucho que leer del tema más reciente, del informe de defensa, del cambio de estrategia de Estados Unidos. Pero evidentemente lo que hemos hablado un millón de veces, profesor, en esta nueva realidad, al parecer, Trump ha decidido que el mundo tiene que resolverse allá, yo voy a resolver acá. Sí, es una situación que realmente lo que ya se había estado hablando, que habíamos estado hablando antes, de que hay un repliegue estratégico, eso en base a documentos ya publicados, creo que desde febrero de este año en el Pentágono, una visión de que Estados Unidos se repliega al hemisferio occidental, o sea, las Américas, y pues reduce su presencia ante la China, aunque según parece no tanto como con Europa. Parece que el repliegue estratégico de Europa va a ser mayor. Y como has mencionado, que los europeos se entiendan solos, pues con los rusos, añado yo. Y el tema allí es que esa estrategia de defensa nacional publicada pues ayer, como me has dicho, entre los puntos principales prevé que los europeos, la Unión Europea, se entienda con Rusia para fortalecer, digamos que Estados Unidos mediaría en lo diplomático para acercar a la Unión Europea y a Rusia en sus relaciones bilaterales, que claro, para Trump eso es lo comercial. Y añado que no me cabe la menor duda que para Donald Trump el mayor interés en sus tratos internacionales es buscar ventajas económicas para empresas americanas, pero en particular para empresas de su familia, aunque él no lo quiera admitir. Y Y una vez, profesor, una vez leemos esto y vemos esto, entonces vemos que hay una probabilidad real de que la presión sobre Venezuela continúe porque es que es un asunto de geoestrategia política. O sea, sí, Chile ahora va a probablemente elegir la extrema derecha, Argentina igualmente, Venezuela entonces sería lo próximo. sí, y bueno, no olvides el cambio político en Honduras, que aunque no sé si el candidato que prefería Trump vaya a ganar, si no creo que si no el otro, ahora se me escapa el nombre, que es de centro derecha, pero Honduras jugaría un papel en cuanto a bases en esa política de guerra contra, como lo llama Trump, el narcoterrorismo, pero es una forma de expandir la influencia de Estados Unidos y no me cabría la menor duda que realmente ha hecho suya esa causa como también como un pretexto político ante su electorado en Estados Unidos para alejarse de Europa, para alejarse sobre todo ante los MAGA, que son aislacionistas, pero si les hablan de parar, por ejemplo, la amenaza de las drogas, pues podrían aceptar una intervención mayor en Hispanoamérica para, digamos que, frenar, como dice Trump, el flujo de ese veneno, las drogas, a Estados Unidos. Pero me pregunto, abriendo un paréntesis, ¿no será acaso que al contener el flujo de las drogas a Estados Unidos quiere frenar esa fuga de capital de dólares por la venta de drogas, ¿no? Por los carteles en Estados Unidos y también frenar el manejo de lavado de dinero dentro de Estados Unidos, porque tiene que haber gente muy prominente de alto nivel que están involucrados en la distribución de la droga a lo largo y ancho de Estados Unidos y que, claro, evaden impuestos porque no declaran ese dinero. Me imagino que Trump está pensando eso también, echarle mano a todos esos dólares que se le escapan al gobierno federal o que salen del país. Pero profesor, quería saber, ante este nuevo informe que sale, que nos está diciendo básicamente que Putin se meta y haga lo que quiera por allá, y China por allá, o sea, yo lo mío por acá. Y obviamente hemos visto
una remilitarización de Puerto Rico, y no solamente Puerto Rico, también de las islas del Pacífico. Estamos hablando entonces de que esto aparenta ser algo permanente, o sea, esto es una nueva política oficial, no es algo meramente temporero, y que las islas del Pacífico, al igual que Puerto Rico, como territorios, van a ser reutilizadas como estrategia geopolítica militar. Sí, claro, en cuanto a las islas del Pacífico, como cuál es la Federación de las Islas Marianas, creo que del norte, Guam, que los españoles llamaban Guaján, en las Marianas, pues servirían de bastión. Ya pues Guam es una isla bastante militarizada, pero sería ante la amenaza china como parte de la segunda cadena de islas hacia el este de la China. La primera cadena de islas, pues ya saben, el Japón, Taiwán, las islas Ryukyu del Japón, donde está Okinawa, al norte de Taiwán, de Formosa, islas Filipinas. La segunda cadena de islas estratégica, pues serían las Islas Marianas. Ahí estarían, y las Palau, donde parece que los chinos están tratando de expandir su influencia. Las Palau pues están, creo, al sureste de las Filipinas, habían sido de España también, y las pierden con la guerra hispanoamericana en 1898. Ahora es un país independiente, pero los chinos pues están llevando a cabo una competencia por influencia, invirtiendo, tratando que las Palau dejen de reconocer a Taiwán como la República de China, y claro, hay esa cuestión allí de una competencia de por sí de la China interesada en expandir su influencia, y me imagino que en el caso de Donald Trump, sobre todo ejerciendo lo que yo llamaría expandiendo la llamada presidencia imperial, que es expandiendo el poder del poder ejecutivo ante el poder legislativo en el caso del gobierno de Estados Unidos. Algo muy peligroso para la democracia, por cierto, pero enmarcaría, se encajaría como parte de esos planes de aumentar la defensa o las defensas en bases militares aeronavales que tenga Estados Unidos en sus territorios, por ejemplo, en las Islas Marianas. Profesor, preguntaba esto porque me parece que lo que está ocurriendo en este nuevo informe que se publica, ¿verdad? Donde el presidente de Estados Unidos hace repetir, todos los presidentes hacen su estrategia geopolítica, su estrategia militar, y pasan unas publicaciones. Algunas cosas que son clasificadas no se publican en estos informes, pero básicamente es en la política pública, el policy, el qué vamos a hacer, cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestra visión de mundo, qué vamos a estar realizando. Eso nos habla entonces de que va a ser válido, al igual que el acuerdo con Ucrania, el azotar terrenos para convertirlos en minería, en lugares de explotación. O sea, refiriéndome al Ártico, por ejemplo, refiriéndome a los acuerdos que están hablando con, básicamente Sí, diciendo, porque hay que recordar que Rusia invadió a Ucrania. O sea, yo escucho a la gente como que pues la guerra de Ucrania. No, 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 no. La invasión de Rusia a Ucrania, que pretende quedarse con los terrenos para explotarlos económicamente. sí, y añado, ¿no? Ayer creo que se firmó, se ratificó pues el acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, que ya saben que el Congo, el antiguo Congo belga, que después fue Zaire y ahora es la República Democrática del Congo, es rica en minerales y parece que en tierras raras. O sea que ahí hay también una visión comercial de Donald Trump hacia el África. No se limitaría al hemisferio occidental, buscaría oportunidades. Bueno, en mi opinión, habría habido, pero esa es mi especulación, una división de zonas de influencia acordada por Trump con Vladimir Putin, quién sabe si en la cumbre de Anchorage en Alaska pasada, por la cual a Putin pues le da Eurasia, más o menos, sobre todo los países que fueron de la Unión Soviética, como Ucrania, Bielorrusia o Belarus, los países bálticos de Lituania, Estonia y Letonia, que son de la OTAN y son de la Unión Europea, por cierto, y pues Putin le daría mano libre a Trump en el hemisferio occidental, incluyendo a costa de los aliados que tiene Rusia en la región como Venezuela, Cuba y también Nicaragua. Entonces, pues hay una cosa con Trump. Sí, está interesado en los recursos minerales. Ahí sería un gran interés de lograr una paz
con Rusia a la medida de Rusia, a la medida de Putin a costa de Ucrania, como han sido esos que yo llamaría infames 28 puntos del supuesto plan americano de paz para Ucrania, pero que parece que fueron redactados por Moscú y presentados pues a los negociadores americanos y a ver, Witkoff, Kushner y Marco Rubio. Pero Donald Trump no toma en cuenta Europa. Es como que los europeos van a seguir a dedo lo que dice Trump y no necesariamente. Un ejemplo, Alemania pretende, y ahora hoy votaba su parlamento, introducir un servicio militar voluntario, pero que si no llegan a haber suficientes voluntarios entre los jóvenes alemanes para las Fuerzas Armadas, pues hacerlo básicamente obligatorio. Quiere Alemania convertir a sus Fuerzas Armadas en las mayores fuerzas militares convencionales de Europa. Estamos viendo un rearme de Alemania. No olvidemos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Claro, la Alemania actual es una Alemania democrática, no era una monarquía en que el Kaiser, el emperador, en la Primera Guerra tenía amplios poderes, aunque había un parlamento. No es un sistema totalitario como el nacionalsocialista nazi de Hitler, pero Alemania tiene el potencial de rearmarse como una gran potencia con amplitud global, como se vio en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En este caso sería para la defensa de Europa. Parece que a Trump no le importa mucho que le reemplace a Alemania en la defensa de Europa, que reemplace a Estados Unidos. Y claro, habrá una carrera de armamentos, los rusos a ver qué hacen porque han quedado muy mermadas sus fuerzas convencionales en la guerra de Ucrania. China le apoya. Ya saben la visita de Putin a la India. Profesor, antes de que siga, que creo que es importante la visita a la India y hay que discutirla, quisiera explicar algo, porque yo sé que usted lo mencionó, pero para entrar al nivel, en Alemania lo que ocurrió fue que se aprobó una nueva ley que empieza ahora en enero, que establece, ¿verdad?, voluntariado para, y si no se llega a la cantidad total, pues hacer un reclutamiento, ¿verdad? Un conscription, como le dicen en inglés. Pero el debate no era si iban a aprobar esa ley, el debate era si iban a aprobar el conscription full, completo. O sea, el debate era, vamos a cambiar, o sea, vamos a el servicio militar obligatorio y punto. O sea, no hay ni que a plantear el voluntariado, nada. Y creo que eso es importante para que entendamos al nivel que Alemania está viendo esto y siendo que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas están pensando en coger la ciudadanía española y por tanto europea, serían parte de un conscription, serían parte de un reclutamiento forzoso. No sé, ¿verdad? Estoy aquí llevándolo al extremo, pero ciertamente hay un nuevo orden mundial. Hay que entender que estas cosas empiezan a ser parte de la conversación pública. Bueno, vamos a ver, en el caso de España, si hay un cambio de gobierno, no creo que bajo el gobierno de Pedro Sánchez socialista, con aliados de coalición de gobierno comunistas que son antimilitares, haya un servicio militar obligatorio o incluso voluntario en España. Tendría que ser un gobierno pues de la oposición, de centro derecha, el Partido Popular Español, Vox probablemente gobernando en coalición, aunque Vox habría que ver su actitud porque es aliado de, por ejemplo, de Alternativa para Alemania. Elon Musk también ha sido admirador de Alternativa para Alemania, por cierto, y Trump también. Pero ¿qué pasa con Alternativa profesor, para Alemania? Pedro Sánchez hoy no está dispuesto a esto. Pero si mañana Rusia entra a Polonia, creo que pudiera cambiar de opinión. Pero nada, continúe. Podría ser, sí, también podría ocurrir, pero lo veo un poco lejano porque Europa no está tan integrada, tan unida, un ejército europeo de la Unión Europea. Pero se ha estado hablando de unas fuerzas armadas europeas, pero tendría que haber una guerra catastrófica nuclear, ¿no? En que realmente decidan unir todos sus esfuerzos y que no sea el ejército alemán por un lado y el belga y el holandés por otro y el polaco por otro, sino integrarse. Obviamente los británicos quedarían fuera, pues no son de la Unión Europea y ellos son muy celosos de su soberanía. Pero sí es posible que España, en caso de una guerra, con Rusia, que Rusia empiece a lanzar misiles, drones kamikaze, incluso que use armas nucleares o armas químicas, entonces consideren que es inevitable recurrir al servicio militar para recuperar las bajas en combate o para simplemente cumplir con sus compromisos, ¿no? Para la defensa europea.
más cuando Estados Unidos se está replegando, y la actitud de Trump podría ser de haber una guerra entre Europa, ¿no? O la OTAN sin Estados Unidos, porque la OTAN incluye Canadá, no lo olvidemos, que entonces Trump diga eso es problema de ellos, eso es culpa de los europeos, porque no han querido aprobar mi plan de paz, que es muy pro-Putin. Otra cosa que quiero añadir, ¿cómo se va a comportar Trump con Canadá? Porque Canadá es de la OTAN, y no creo que ni los británicos ni el resto de las potencias de la Unión Europea, como Alemania y Francia, dejarían que Estados Unidos se traiga a Canadá, así nomás, o Groenlandia. Podría haber potencialmente un conflicto entre la OTAN sin Estados Unidos y el Estados Unidos de Donald Trump. Eso de momento no parece que ocurra, pero no podemos subestimar a Trump también tomando en cuenta que parece que ha tenido veleidades de permanecer o de conseguir un tercer término en la presidencia. Todo podría terminar, Jay, a los 3 años, que se cumplan los 3 años que quedan de la presidencia de Trump, que hay un presidente demócrata, porque el electorado americano estaría cansado de las políticas de Trump, tanto internas como externas, gane un demócrata y se vuelva a la situación Y, de antes. y los que tengan la esperanza de que en el medio término eso puede cambiar con un Congreso hostil, lo cierto es que con el gerrymandering y que el Tribunal Supremo acaba de aceptar el gerrymandering, básicamente es imposible cambiar el Congreso en esa magnitud para poder pasarle por encima del veto a un presidente. Es decir, el Congreso se quedaría básicamente sin posibilidad alguna de poder realmente tener suficiencia para 2/3 partes. Ningún partido va a tener 2/3 partes porque simplemente la realidad es que el gerrymandering, que es la redistribución electoral de cada estado en que haya silla congresional representativa, básicamente se hace para garantizar que los republicanos tengan mayoría o los demócratas en cada estado, dependiendo de qué estado. Y la mayoría de los estados son republicanos y por tanto tendrían la posibilidad de ganar de nuevo la mayoría en la Cámara de Representantes y quizás dividir el Senado de nuevo. Profesor, siendo el medio término, siendo no, esas próximas elecciones siendo no opción, le quería preguntar sobre los armamentos que se están utilizando en Ucrania, que básicamente es embuste que Ucrania está en guerra con Rusia. La OTAN, Europa y Estados Unidos está en guerra con Rusia. Lo que pasa es que es a través de proxy, tipo guerra fría normal, tradicional, lo que pasaba en Afganistán cuando Rusia invadió, lo que pasó, ¿verdad?, en tantos otros lugares. Profesor, ¿qué cosas hemos visto en esta guerra que han cambiado el arte de la guerra y que pudiéramos ver que es el futuro de la guerra en Venezuela, por ejemplo, si ocurriera un evento como ese? Bueno, uno de los elementos más dramáticos ha sido la introducción de drones FPV, vehículos aéreos no tripulados, cuadricópteros FPV, como armas de combate, en que los soldados que lo operan por control remoto con gafas especiales que se conectan en los visores con las cámaras del dron cuadricóptero kamikaze armado de explosivos, los han estado estrellando contra aviones rusos aparcados en sus bases en Crimea, o como se vio en el caso de los bombarderos estratégicos rusos atacados pues hasta en Siberia, se han estado utilizando para atacar radares, baterías de misiles antiaéreos rusas, soldados rusos impactados por un dron de esos con explosivos pues lo eliminan, y sobre todo tanques y vehículos blindados rusos en que es atacada la parte superior poco blindada de tanques que en su mayoría en el caso ruso han sido producidos en tiempos de la Unión Soviética, y que pues antes de que se desarrollaran contramedidas contra armamento que ya tenía la OTAN, como un misil, creo que era sueco, el BILL, que ataca el misil antitanque, atacaba y ataca la parte superior vulnerable de la torre de un tanque ruso o de cualquier otro tanque. Entonces, esa idea, lo que han hecho los ucranianos es eso, usar esos drones FPV a manera de kamikazes para estrellarlos, o si hay una escotilla abierta del tanque ruso, lanzar una granada desde el dron cuadricóptero como que si fuera una bomba aérea para destruirlo, ¿no? Inutilizarlo, acabar con la tripulación que sigue dentro o seguía dentro del tanque. Así que eso es una innovación del arte de la guerra, y ya Estados Unidos
y otros, pero Estados Unidos en particular va a invertir creo que $1.000 millones para producir centenares de miles de drones kamikaze FPV para el ejército americano. Ya los infantes de marina americanos están entrenándose con el uso de drones kamikaze FPV, porque bueno, de haber una invasión americana a Venezuela, no creo que los venezolanos chavistas, el ejército venezolano y sus milicias tengan el número de drones FPV, aunque podrían obtenerlos del mercado, ¿no? Los que estén disponibles comercialmente, que haya una confiscación, ¿no? Y los utilicen como los han estado usando los ucranianos y ahora los rusos, que han aprendido también de los ucranianos. Pues los americanos, las tropas, podrían usarlos para destruir lanzadores de misiles antiaéreos de Venezuela. Claro, tendrían que estar bastante cerca de esas baterías antiaéreas, podrían destruir los tanques que tiene Venezuela de esa manera, sin necesidad de usar aviones de combate con bombas de precisión, que obviamente los pueden usar. Estados Unidos tiene su portaaviones. Gerald Ford pueden atacar blancos militares como tanques, vehículos blindados, posiciones de artillería, radares, etcétera, con bombas y misiles lanzados desde aviones o desde navíos de guerra como los misiles Tomahawk. Pero ahora ya los soldados americanos, de tener el alcance, esos drones pueden tener 5 kilómetros de alcance, 10 kilómetros, no es mucho, pero si están ya en suelo venezolano, pues podrían destruir esos blancos militares. Bueno, Sí, profesor, y esos drones son los que se están ubicando aquí en Aguadilla y que se están sacando, piloteándolos desde un control remoto en la base Roosevelt Roads y se despegan desde Aguadilla. Bueno, no tenía conocimiento de esos drones. ¿Cuáles son? ¿Son los cuadricópteros? Los Reapers, los drones. Ya, sí, bueno, sí, sería mejor llamarles aviones no tripulados. No, o sea que, porque el cuadricóptero obviamente es más pequeño. Sí, los MQ-9B Reaper, el de la guadaña sería Reaper, ¿no? Como el símbolo de la muerte, pues con la guadaña. Los Reapers están operando, sí, desde el aeropuerto Rafael Hernández. Estos tienen más alcance y más capacidad, o sea, tienen pues sensores para llevar a cabo lo que en inglés es ISR, que es Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, inteligencia, vigilancia y reconocimiento del enemigo, pero pueden ir armados y así es como más se los usa, obviamente desde un punto de vista de misiones de combate, ir armado de misiles antitanque, antisuperficie, como los Hellfire, o pueden ir armados de bombas de precisión como los JDAM, bombas láser creo que también, guiadas por unas láser. Entonces, estos pues potencialmente serían los que habrían sido usados, tengo entendido, habrían sido usados para destruir supuestas narcolanchas, lanzándoles bombas o misiles desde drones de ese tipo, que los tiene la Fuerza Aérea Americana, los Reaper y también la CIA. Entonces, no tengo entendido que la Marina de Guerra Americana no los tiene, a menos que sean pues como parte de las fuerzas especiales que utilicen conjuntas, ¿no? Colaboración de la Fuerza Aérea con la Marina de Guerra Americana en ese tipo de misiones. Y los podrían usar, claro, contra blancos en Venezuela. Ahora habría que ver el tipo de blanco, si es en la costa de Venezuela, más tierra adentro. Para eso mejor sería, desde el punto de vista de una acción ofensiva contra Venezuela, usar pues aviones de combate que puedan reaprovisionarse en el aire. Por ejemplo, con los KC-46, creo que es 45 Pegasus, que son aviones de reaprovisionamiento aéreo. Otra cosa que no he dicho, el uso de satélites como el Starlink para comunicaciones tácticas en el campo de batalla,
por los ucranianos. Otra innovación de la guerra. Sí que se ha usado comunicación de satélite antes, pero los ucranianos tenían problema con interferencia de sus comunicaciones por guerra electrónica por parte de los rusos al ocurrir la invasión de febrero de 2022. Entonces utilizaron la red de Starlink, que es pues comunicaciones a través de la internet, para poder evitar esas contramedidas electrónicas de los rusos y poder dirigir incluso los drones kamikaze FPV contra blancos enemigos, blancos rusos. Así que la red Starlink ahora está siendo, parece que, utilizada por los rusos también. Como antes el GPS, ¿no? Que todavía se sigue usando para navegación, por ejemplo, de aviones, de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, pero ahora la red Starlink, pues sí, se reafirma el uso de los medios espaciales para la guerra moderna. Artillería. Espera, la artillería estaba ya desfasada, era una cosa más anticuada, los misiles y poderío aéreo, misiles balísticos, eso era lo que estaba pues en boga, ¿no? Hemos vuelto al uso masivo de artillería, pero de precisión, con los HIMARS, los lanzacohetes de artillería americanos, artillería como el M777, de artillería ligera, ¿no? De los Estados Unidos, que se están usando de manera masiva para detener los ataques rusos contra posiciones ucranianas. ¿Sí? ¿Qué me ibas a decir? No, al revés, quería preguntarle eso mismo. ¿Cuál es el rol entonces de estas prácticas que se están haciendo, por ejemplo, en la base de Salinas y esta otra, cuando realmente entonces, pues básicamente son ejercicios de extracción? Le pregunto esto porque recientemente me han informado de que se han rentado 100 noches cuarto adicionales, trayendo más personal todavía a entrenar aquí, y esto pues lo he tenido a través de diversas fuentes y lo he podido corroborar. Así que evidentemente aparenta ser que estas prácticas que se van a hacer aquí van a aumentar. Sí, y podría ser, bueno, dos motivos que se están preparando para intervenir en una intervención terrestre en Venezuela. Me imagino que sería una invasión porque sería la única forma de garantizar la eliminación del cártel de los soles, al menos en su puesto de poder, ¿no? En el gobierno de Venezuela. Otra cosa es que se escondan los generales chavistas y operen desde la clandestinidad, que puede ocurrir de haber una invasión, pero al menos ahora están operando abiertamente, y la idea de una invasión sería acabar con eso dentro del objetivo de Trump de luchar contra el narcoterrorismo. Pero también podría ser la alta concentración de fuerzas militares americanas en Puerto Rico como para justificar ese cambio geoestratégico de retirarse, por ejemplo, de Europa para, no se van, por cierto, a retirar del cercano oriente. Israel es muy importante, y los países árabes del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, ante Irán. O sea que en algunos puntos se van a replegar, pero no de todos. Quiero añadir, volvamos a lo que estaba hablando. Pues una forma de justificar esa nueva doctrina de concentrarse en el hemisferio occidental sería concentrando tropas en Puerto Rico, aunque no las lleguen a usar. Pero es como decir, sí, es dentro de este enfoque de luchar contra el narcoterrorismo, y claro, son tropas que ya no van a estar en el Pacífico o en Europa, porque van a estar concentradas en el hemisferio Claro. occidental, en el Caribe. Usar el narcoterrorismo como la excusa, igual que se usó, ¿verdad? En Vietnam, la excusa de Sí, que la habían bombardeado, y igual que se usó, ¿verdad? Con el Maine en Cuba. O sea, siempre se usa la excusa de que no. Putin dice que era para rescatar el terrorismo que estaban sufriendo los rusos en el Donbass. Siempre se busca una excusa, pero el reposicionamiento es, ¿verdad? Estratégico. En este caso, porque sabemos que China estaba haciendo unas inversiones importantes en Venezuela y en el Caribe, y también en Panamá, y Trump ha dicho, pues mira, yo te voy, el Tratado de Torrijos, para afuera es que va, el Tratado de Canadá y México, para afuera es que va, el Tratado de yo defender a Europa, pues que aporten ellos una parte, o para afuera es que va también. Eso de que yo tengo que respetar que el Congreso es el que decide sobre los territorios, ¿por qué? El presidente en momentos de guerra puede tener mucha más discreción, así que voy a llevar un caso para que me den más autoridad sobre los territorios y poder posicionarme y remilitarizar las zonas territoriales que antes eran meramente posesiones que estaban allí, y a Dios que reparta suerte. Así que me parece que en este nuevo orden mundial deberíamos estar nosotros entendiendo cuál es nuestro rol. Usted lo que me está diciendo es, pues evidentemente hay una remilitarización
porque estamos sacando lo que estaba en Europa para traerlo a América. Y hay otra cosa, ya Trump ha dicho como que van a intervenir en Colombia. Probablemente de invadir a Venezuela, intervendrían en la región fronteriza colombiana-venezolana, por Cúcuta, por allí, por el norte de Santander, por la región del Catatumbo, del río Catatumbo, que desagua en el lago de Maracaibo. Entonces, eso pues, ¿qué va a ocurrir, no? Porque si intervienen contra Colombia y Petro, que no es amigo de Estados Unidos, habrá un conflicto con Colombia en ese sentido, ¿no? Claro, si quieren combatir la cocaína, el narcotráfico, por todo lo que implica, ¿no? De gastos, fuga de capital de víctimas, ¿no? En Estados Unidos para el sistema de salud, la carga, sería una forma de hacerlo. Controlando, pero ¿cómo van a controlar tanto territorio? Tendrían que tener la colaboración de gobiernos aliados. Si conquistan a Venezuela y sacan al régimen de chavista de Nicolás Maduro, un gobierno pro democracia, pues tendría que reconstituir fuerzas armadas y policíacas para combatir que no sean los Estados Unidos que estén haciendo todo, sino que ellos también, pues, hagan esa tarea. En el caso de Colombia, habría un nuevo gobierno colombiano en un futuro dispuesto a colaborar. Habría potencialmente un conflicto porque si Estados Unidos empieza a bombardear las bases dentro de la selva colombiana, del ELN y de las disidencias de la FARC, que parece que se entienden a través de militares y un jefe de inteligencia con Gustavo Petro, pues cuáles serían las consecuencias en las relaciones con Colombia, ¿no? México, ya que hablan tanto del fentanilo, pues México sería un blanco pero demasiado grande, ¿no? Para Estados Unidos intervenir. Y está el tema de la migración, que sería un motivo para Trump intervenir. Lo que pasa es que si hay una acción militar, podría más bien aumentar el número de los inmigrantes. También podría decirse que si liberan a Venezuela del régimen chavista y la levantan económicamente, los cerca de 8 millones, según la ONU, de venezolanos en el extranjero podrían volver si hay seguridad, porque no es solamente el régimen del cártel de los soles o el régimen chavista, es que hay bandas criminales aparte que le hacen la competencia al Estado venezolano, como ya saben, Tren de Aragua, por ejemplo, los AK-47, que es la policía colombiana los define como brazo armado del Tren de Aragua. O sea que el tema es muy complejo y no sé si quizás demasiado se le vaya de las manos a Donald Trump si hay una intervención en Venezuela. Bueno, solo podemos opinar, observar y opinar. Sí, no hay mucho más que se pueda hacer, pero ciertamente el informe más reciente nos dice que hay un realineamiento, reposicionamiento y oficialmente la posición de MAGA, de los grupos de Trump y de los grupos entonces que se han encargado del Partido Republicano de mayoría en Cámara, Senado, la Presidencia, Tribunal Supremo y además de eso la mayoría de los estados, pues evidentemente hay algo que no suena a temporero. Hay un reposicionamiento filosófico de grupos que pudieran ser permanentes. Gracias, profesor, por estar con nosotros como siempre. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.